Póngase de pie, escuche. Voy a leer la carta a la iglesia en Filipos, Filipenses 2, del 1 al 4. Luego seguiremos un poquito más adelante. Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en el Señor Yahshua, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, más bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, y no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentido que hubo también en Yeshua HaMashiach. Amén. ¿Cuántos declaramos que el Señor bendice su palabra? Amén. Tome su asiento, por favor. Vamos a hablar acerca de la unanimidad. Unánimes, ¿qué significa la palabra unánimes, unanimidad? Son las palabras o prácticas de donde dos o más personas tienen un mismo parecer. Puede ser un dictamen, unen su voluntad, pensamientos, sentimientos, vienen siendo acuerdos, vienen siendo o manifestando una unidad. Y todo esto se basa también en una palabra llamada fidelidad, para poder entender que hay y existe una unión, una unidad. Se necesita ser fieles unos a otros. Amén. Cuando el apóstol Pablo dice aquí en lo que hemos leído, si hay, como diciendo si no hay. Ahora, como dice el dicho coloquial, el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. Si hay, hay, y si no hay, no hay. Pero cuando la Escritura habla de la unanimidad, de la unidad, de la unión, del mismo sentir, el mismo acuerdo, la Escritura dice que tu sí sea sí y tu amén sea amén. Amén. El apóstol Pablo manifiesta gozo, alegría. En el verso 3 dice, en 2, completad mi gozo. O sea, esta asociación de ustedes completa en mi vida, me uno al gozo de ustedes, porque la unanimidad, la unidad, obvio, va a provocar gozo. Lo contrario al gozo es la tristeza, la amargura, separación, diferencias. Y cómo iba él a sentir, asociarse, y que su gozo fuese completado, sintiendo lo mismo. Esto parte del significado de la unanimidad, sentir lo mismo, teniendo el mismo amor. Ya va un poco más difícil, ¿verdad? Sentir lo mismo, el mismo amor. Unánimes, obvio, lo que estamos explicando, y sintiendo una misma cosa. Sintiendo lo mismo, sintiendo el mismo amor y sintiendo una misma cosa, lleva a una vida de gozo y de unidad. ¿Qué es lo contrario a esto que él está expresando? Y hay que tener cuidado, nada hagan por contiendas, se entiende, pleitos,
o por vanagloria, la soberbia, el ego. Porque estos son opositores a la unanimidad. Dice, más bien con humildad. La humildad es una práctica, un atributo que tenemos que realizar todos para que exista realmente una unanimidad, que se esté de acuerdo en lo mismo. Dice, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, y no mirando cada quien lo suyo. Entonces, hablábamos de soberbia, vanidad, presunción, ego. Yo esto, yo el otro, yo aquí, yo allá, y sé esto, ustedes no saben, y soy superior. Y dice, no como superiores. Dice, con humildad, abajito. Luego de broma decimos los hermanos yoyos, que hay mucha carnalidad, mucho yo en muchos. Y yo esto, yo el otro, yo aquello. Todo lo que hagamos en la obra del Señor, para el Señor, tiene que ser en el Señor. Y cuando lo hacemos en el Señor es por, pero debemos estar en el Señor, porque de otra forma podemos estarle robando la gloria con el yo carnal, yo allá, no perdono, no acepto, ya no estoy de acuerdo, luego solo de ver, aunque no se trate a la persona o por cualquier situación que se haya dicho, aunque no sea para usted o para allá, se toma de una manera negativa y en todo inmediatamente reaccionamos negativamente. Entonces ya no existe esa unidad. Dice, no por contienda, no por pleitos. Todos tenemos nuestro carácter, nuestra manera de ser. Ya ves que estamos presionados, hay pruebas, hay situaciones bien difíciles y saludamos y luego ni saludan, pero no sabemos lo que trae esa persona en su saco, como dicen por ahí. Y es normal, no va a ser un saludo como antes. En ocasiones la persona ni cuenta se da. Y ya estamos tal vez criticando, señalando de que no me saludó, no esto. Pero se nota inmediatamente cuando las personas hay una palabra elitistas, creo que muy apartado, ¿no? Solo mi grupito, solo mi familia, solamente nosotros. Y esa es una unidad, pero no una unidad de hermandad. No, una unidad donde todos somos hermanos, porque tenemos la misma sangre, y esta es la sangre del Cordero de Dios. Amén. Éxito en el matrimonio, en la familia, en un trabajo, en una asociación, en la unanimidad, sentir lo mismo, estar de acuerdo. Cuando hombre o mujer tienen diferentes maneras de ver las situaciones, todo lo que se da en el matrimonio, en la familia, hijos con padres, padres con hijos, decía yo en el trabajo, tienen trabajadores o X, ya no es posible. En un trabajo hay que ser unánimes, aunque no le guste, aunque no le parezca, aunque no quiera, porque o trabaja o lo corren, así de sencillo. Si no da el resultado y se hacen las cosas como dice el jefe, ya no hay unanimidad, lo está haciendo por obligación, en contra de tal vez su voluntad. Dicen que no hay mejor trabajo que el trabajo que usted ame. Amén. De esos recuerdos feos, ¿no? Dentro de los equipos que luego había aquí en la colonia, una vez llegamos los 8, quienes no saben, creo que todos saben, el equipo de fútbol se compone de 11 miembros, mínimo 8. Entonces, si llegan 7, ya no hay partido, ya se gana, dicen por default. En automático gana el equipo contrario que llega bien, con sus 11, su banca, estos son las reservas, cambios y así.
Entonces mínimo aceptaban 8. En esos tiempos, hablo del fútbol llanero, como le llaman. Y esa vez llegamos 8 y íbamos contra el primer lugar. Y como 3 o 4 bien crudos, ¿no? Como dicen por ahí, y otros bien cocidos. Todavía llegaban. Íbamos contra un equipo llamado Juzgados del Distrito Federal. Entonces sí, compuesto de licenciados, abogados y por ahí, con sus fans, todos acá, ¿no? Y nosotros, como dicen por ahí, el equipo del pueblo de ese entonces, el Atlante, ¿no? Y no hablo profesional, hablo de colonia. Es un ejemplo del Atlante, que era un equipo que tenía mucha pobreza y estaba en primera división. Entonces, pues sí, sin fans, y ahí como llegamos y no se comparaba, y acá bien equipados, entrenador y todo, obvio, primer lugar y así, ¿no? Y nosotros dijimos, mejor ni jugamos, somos 8, ellos están completos y vamos contra el primer lugar. Dios nos permitía ser capitán. Y hablé con ellos y les dije, miren, a lo mejor nos meten 10 goles, pero vamos a entrarle con todo. Lo más seguro es que nos goleen y juego, es el mejor equipo, van en el primer lugar, y nosotros somos 8, y luego ustedes miren, crudos, borrachos, y los demás, pues, no tanto, ¿no? Había habido una fiesta por ahí de la familia de alguien, y fueron unas palabras. Yo creo por ahí ya andaba el Señor dándome un indicador que iba a ser predicador, pero obvio, en otro sentido ya había algo, y les hablé bien fuerte, a rajarse a su tierra, ya saben lo coloquial, esto es de hombres, vamos a entregar la vida, vamos a poner en alto nuestra playera, y por ahí, ¿no? Muchas palabritas de ese tipo. Y sí, empezamos a gritar y cosas así, ¿no? Entre nosotros. Y ya empezó el juego. Quedamos 0-0 el primer tiempo, pero estábamos hundidos. Y decían, no, ya echamos todo lo que podemos o pudimos. Y todavía falta el segundo tiempo. Claro, ellos no nos metieron 10 goles, ahora sí, como yo decía, por casualidad, porque todo el tiempo atacando. Y ya en el segundo tiempo, en el intermedio, el descanso, otra vez les hablé fuerte, así, este es de valientes, así, si ya aguantamos, no nos metieron gol, faltan 45 minutos, y no nos van a meter gol, y a lo mejor hasta ganamos, y otra vez, no, total. ¿De dónde salió la valentía, más allá de las fuerzas, aplicando un término bíblico? Porque es cierto. Y metimos un gol y ganamos 1-0. Y no lo creíamos. Y alguien dijo, oh, pues vamos a celebrar. Pues sí, le ganamos al primer lugar. Y éramos 8. Pues imagínense la celebrada. Peor que como habían llegado. Porque si perdíamos siempre se celebraba, si empatábamos siempre se celebraba, si ganábamos siempre se celebraba. De todas maneras siempre había celebración, pero había una unidad, había una unanimidad, porque pensábamos lo mismo, sentíamos lo mismo, luchábamos por lo mismo, nos esforzábamos por lo mismo. Yo pertenecía a un grupo en esos tiempos increíble, éramos como 40 jóvenes. Hablo entre 3, 4 calles, otros de por aquí, así. Íbamos todos a las fiestas, y sí, como banda, ¿no? En ese tiempo les llamábamos pandillas, y constantemente había pleitos con los de allá, los de la Modelo, en un momento dado, y por ahí, de esos tiempos. Un grupo de amigos que no parecían cristianos, eran mejores. Nunca hubo un pleito entre nosotros, y hablo como de 15 años, en lo que se iban casando y todo. Nunca nadie le quitó la novia al otro. Y cuando uno se dolía, todos apoyábamos.
todos. Unos veíamos por otros. Se enfermaba uno, todos cooperábamos. Se casaba uno, todos apoyábamos. Nunca hubo un pleito entre nosotros, increíble. Por eso digo que no parecían cristianos, porque el cristianismo es todo lo contrario muchas veces en todas las iglesias del mundo. Dios nos ha permitido en su gracia viajar a muchos países y los testimonios de los pastores es lo mismo. Es lo mismo, no es posible una unidad increíble. Una congregación es como una vecindad donde aflora el carácter, la educación, la preparación, pero cuando la persona es humilde, no está viendo niveles, diferencias, economía, posturas, ropaje, cómo hablan, cómo... No. Ayer en la reunión de pastores que vienen de Hidalgo, de Morelia, Guadalajara, de distintas partes de la República, algo se tocó de esto, ¿no? Estamos lejos, pero nos unimos cada 2 meses. Por fuera de eso nos unimos y estamos unidos en espíritu. Y está ahí en el WhatsApp el lugar de pastores. Y orar por esto y todos, sí, estamos orando y cómo van y así, cualquier noticia, cualquier petición, hay una unidad, aunque no esté físicamente uno cerca del otro, en sentimientos, en ver unos por otros, en oración, y existe una unidad bonita. El Señor Yahshua, había una unidad, caminaron con Él, convivieron con Él, pero uno lo negó, el otro lo traicionó. Y los demás, cuando es el momento difícil, se alejaron porque los podían matar. Cuando Él va rumbo a la cruz, que no querían que se supiera, que supieran que eran de ellos. Solo el llamado discípulo amoroso Juan y su madre, que en línea directa la madre es obvio que siempre está ahí con todo, y gloria a Dios por las mujeres, madres y abuelas, y aunque no sean casadas, tienen por naturaleza un amor preciosísimo que Dios les da. Por eso son gloria del hombre, como abuelas, madres, esposas, hijos. Vamos a dar un aplauso al Eterno por cada mujercita. Amén. Aleluya. Gracias por ella, Señor. Amén. Mire, esta es unanimidad, porque estamos de acuerdo en las mujeres, en el nivel, edad que tengan. Amén. Esta es unanimidad. A lo mejor alguien no aplaudió, dijo, uy, pues, el viejo que yo tengo, pues, como que no. O el varón va a decir, la mujer que yo es como la de Job, es como la de David, o X ejemplos que también hay negatividad en mujeres, obvio como lo hay también en hombres, ¿no? Unánimes aplaudimos todos, unánimes decimos, gloria al Rey, unánimes decimos, amén. Unánime en muchas cosas que en la vida, en lo personal, no se practica. ¿Por qué no hay unanimidad? Porque no estés de acuerdo. Unos dicen una cosa, otros otro. Me gusta, no estoy de acuerdo, pero bueno, hago el esfuerzo y con tal de evitar el problema, que se enoje uno o el otro. Hablo en todos los aspectos, no solo matrimonio, en general, amigos, trabajo, equipos, qué sé yo, todo lo que se asocia, hasta en la alabanza. Tiene que haber unanimidad.
En los ministerios de liberación, de servicio, de enseñanza, de danza y de todos los que hay aquí en todas las iglesias, tristemente no hay una unanimidad como debe de ser. A nivel congregación hay quienes ni saludan ni nada, hasta luego de frente y así, ¿no? Y no hay unanimidad. A nivel pastores muchas veces no hay unanimidad, y no se diga cuando son de diferentes denominaciones. Increíble. Estoy hablando con verdad, no estamos criticando, señalando, condenando, enjuiciando. Tenemos que ser realistas y tenemos que ver una verdad. Amén. No en todo, no siempre, a cada momento, y no todos somos así. Por eso dice, no superiores al otro, porque el que se siente superior no va a estar de acuerdo con el que es humilde. Entonces el arquitecto o X que tengan carrera o que tengan mucho dinero o X éxito, no va a estar de acuerdo con el que vende amarantos, el que vende esto o lo otro, ¿no? Y poquitero y ni se supera y ¿cuándo va a haber un mismo pensamiento? No, ¿por qué? Porque esto progresa, tiene estudios y todo, pero en el Señor, sintiendo el mismo amor, se acabaron las profesiones, los niveles, se acabó todo aquello que pueda ser una separación para entrar en una unidad y en una humildad. Aquí no me interesa si una persona sirve levantando la basura en la calle o el otro es el que la tira. No me voy a estar fijando, predicamos mucho de esto en todas las iglesias, repito, no se sientan señalados porque es en todo lugar. Quiero aclarar que no es que en los trabajos vecinos o X no exista, sí lo existe, pero se supone que a nivel creyentes debemos estar unánimes conforme a la Biblia, conforme a lo que recibimos, conforme esto, lo otro, aquello. Que quede claro, todos tenemos etapas bien difíciles. Todos. Pero se supone que pasa. Se supone que dejó de ser. O se supone que perdonamos. Todo es mentira, es hipocresía, es falsedad, porque nunca vuelve a saludar, ni vuelve a ser la misma persona con la demás. Siempre hablamos de tener un nivel superior. Aunque me hagan, me digan, me señalen, me condenen, me ofendan, aunque me vean mal, aunque anden hablando de mí, yo como si nada. Porque esa persona, como está mal, tiene un nivel bajo en cuanto a lo que enseña la palabra y debe ser como el Señor. Pero yo era así como esa persona, o era peor. Y hubo quien me tuvo misericordia, compasión y me aceptó como era. Y no se ofendió y no me señaló y no me reclamó, porque yo también llegué a ofender, a señalar, a condenar, a manifestar un orgullo, una vanidad, una presunción, una supuesta superioridad, que voy a saludar al mecánico que trae sus manos todas sucias, aceitosas, y aunque se lave no se le quita. Al que tiene las manos callosas porque es carpintero y cada vez que los saludo están revelan las manos esas. No voy a saludar porque nomás de verla me cayó mal. Yo me siento lleno del Espíritu Santo, y están llenos más de vanidad, iba a decir de payasadas, pero así ofendo a los payasitos. Humildad nos mantiene en un nivel precioso, todos iguales, porque todo lo demás ahí está y lo dice la Biblia. Estoy hablando de pastores, yo soy pastor. ¿Que se me ha subido alguna vez? No, a mí no se me ha subido una vez, ni me digan. Se me ha subido como 20,000 millones de veces. Por eso digo que una vez no.
A ver, ¿captaron mis orejas? De sí soy orejón. Yo pensé que alguien iba a decir amén. Acepto que sí es cierto. Nadie dijo amén. Entonces todos somos super fragilísticamente humildes. Ya acepto a todos como viste, como sea, como hable, gordito, flaquito, peloncito, greñudo, como sea. Bueno, estoy dando porque me dijo amén cuando hablaba de la humildad, pues dije, pues bueno, entre broma. Por eso Pablo dice, yo me siento gozoso cuando veo que se sienten lo mismo, que tienen el mismo amor, que piensan las mismas cosas, que practican lo mismo. Y se sentía gozoso porque él era el maestro. Él era el pastor de todos ellos. Hay veces que es mejor no pelear ni hacer caso. Y no cambia la persona. Dejan de hablar luego. A mí, durante tantos años en esto, luego me decían, fulano, fulana, ¿y cómo lo escogió? Digo, no, los escoge Dios. Es que cuando uno ve en alguien algo, Dios nunca escogió a perfectos. Dios no va a llamar a alguien que tenga seminario, 40 años de creyente y cosas así. No, el Señor dijo, a ver, pescador, cobrador de impuestos, ustedes que están por acá, los estoy llamando. Llamó a Juan, que era un conocedor de la Torá, muy teólogo y todo. No. Una vez una mujer llamada Gloria, en alguna ocasión lo conté, cantaba pero feo, más bien descantaba, y quise entrar al grupo de alabanza de ese entonces y pues no. Tomó clases, se preparó. Esto se iba de las iglesias porque no la aceptaban, pero ella no entendía. Total, tomó clases. De repente descubrió que tenía un vocerrón altísimo. Ella grabó discos, fue reconocida como cantante. Ahora anda por Estados Unidos. Ella llegó a venir aquí un tiempo y todos se asombraron. Antes y desentonada era la mejor cantante del grupo de alabanza de ese entonces, porque todo y desentonada, desalineada, cantaba con el corazón, cantaba llorando, cantaba con todo lo que tenía. No digo que no es bueno prepararse. Una cosa es el llamamiento. Un ministerio debe ser un llamamiento, no para lucirse, no de alabanza, en general cualquier llamamiento. Y yo sé esto, y por mí sanaron, y le oré y esto, y acá y allá. No, por eso hablamos de quitarse el yo, ¿no? Entonces, porque cantaba con todo su corazón y con toda su alma. Los ministerios cualquiera que sean, debe ser un llamamiento. Cante como cante, dance como dance, en cualquier aspecto, cuando no éramos ni creyentes. Y ya les conté ese testimonio del camión de ese entonces que le llamaban guajolotero, y iba allá a Texcoco, y un varón me dijo, háblame de Dios. Yo tenía aquí un Nuevo Testamento y ahí en el camión, y agarrado medio le leí algo que yo ni lo leía, lo cargaba aquí porque mi madre me dio uno, lo traía como amuleto, y yo no creyente en el Señor en ese aspecto, y le leí. Entré a la compañía, salgo y todavía estaba él, se bajó conmigo
dice, acompáñame y llévame a la palabra otra vez. Le digo, no, yo solo te leí, no tengo tiempo. Me hizo ir a Tocuila, Texcoco, fui ahí. Y con toda la familia eran como 18 y estuve ahí como 2 horas, era un sábado, y ya quedó ahí, le di mi dirección, me fue a buscar, estuve yendo, estuve asistiendo, eran como 40, yo les leía la Biblia, les decía lo que me salía del corazón, como Dios me daba a entender, no venía ni a ninguna iglesia, ni a convertido, nada de nada. Y cuando iban como 60 dije, ¿qué hago? Ya tenían una casa para un templo, vine y le entregué a una iglesia bautista que está aquí en unas calles. Digo, pastor, esto yo no entiendo, pero pues si usted va y fue, es la primera iglesia bautista de Texcoco. Yo no tenía preparación, ni iba a ninguna iglesia, ni era creyente. Así me pasó en Ciudad Juárez igual. Esa se quedó en una iglesia presbiteriana y no tenía seminario, no era miembro de ninguna iglesia, nada de nada. Llevaba una vida normal, pero ya había un ministerio ahí con señales de misionero. Amén. Mi padre me dijo una vez, Dios va a hacer algo grande contigo. Yo, más bien estamos ahí entre la gente judía desde niño, ¿no? Y yo no entendí. En el seminario, ya cuando ingresé, alguien me dijo, el director del seminario, porque cambiaban como tres veces director, dice, Hugo, cuando seas pastor, yo estaba en el seminario interno, dice, tómalo como una aventura. Yo dije, es un término no muy adecuado, porque hay muchos riesgos, hay muchos peligros. Así me dijo él, hay muchas fieras, pero hay mucha gente muy linda, muy hermosa, muy bondadosa. Y no se me olvida, ¿no? Y de alguna forma, ya en el seminario me mandaron viernes, sábado y domingo a la sierra, que nadie iba. Ahí nos bañábamos en el temazcal, comíamos lo que nos daban. Allí aprendí a amar a los indígenas preciosos, abrazarlos, todo. Y eso nos llevó a una vida de humildad, de ver cómo eran, cómo vivían, cómo compartían lo que tenían. No digo que todos sean así, entre ellos también humanos hay errores, ¿no? Y eso nos bajó mucho el nivel. Y aprendimos. Nunca hice algo superior a ellos. Les predicaba con ejemplos de las gallinas, de todo eso para que me entendieran, porque algunos todavía hablaban su dialecto. Y nunca me dieron una ofrenda. Yo tenía un bochito en ese entonces, iba, bajaba como podía, porque cerca de los volcanes, San Martín, Texmalucan, rumbo a Tlaxcala, hay un pueblito, San Antonio Tlatenco, hacia arriba, todo empedrado, y nunca se poncharon las llantas. Total, ahí llegamos porque el bocho no era nuevo, era ya muy usado. Y ¿cómo vivían? Todo eso nos baja el nivel. Ahí tomaba el pinole y yo lo comía de niño como dulce, no sé a cuánto les tocó, pero ahí lo tomé con leche de vaca, pues nos ponía fuertes. Pero al principio nos enfermamos del estómago porque era muy pesada la leche de vaca y el pinole y todo, ¿no? Y ahí, en un momento dado, los inicios, pues ellos tomaban pulque, porque
araban la tierra y lo tenían que hacer antes de las 10 casi, desde madrugada, porque el sol que da ahí y el frío del volcán quemaba. Aprendimos una de cosas, de vivencias, que cuando yo llegaba al seminario, como dicen por ahí, el seminario es parte del cielo. Había situaciones difíciles entre los estudiantes y todo. Yo me quería regresar ahí a la sierra, por cómo eran ellos y cómo se convivía y se vivía con ellos. Y cuando alguien hacía una fiesta, todo el pueblo, ya no lo de idolatría, santos, eso. Alguien se casaba y todo el pueblo. Alguien se enfermaba y el chisme, todo el pueblo. Como dice el dicho, chisme grande, chico, pueblo chico, chisme grande, algo así. Y ya después era otro mundo, como dicen. Ahora entiendo que era una unanimidad. Amén. Parte de las normas del misionero a nivel mundial: nunca trates de que ellos sean como tú o les cambies su cultura o su manera de ser. Come con ellos, siéntate con ellos, si es suelo, duerme con ellos. Si se vayan cada 8 días, como era ahí cuando eran vacaciones y yo iba por 1 o 2 semanas, yo me bañaba hasta cada 8 días en el Temazcal. Estaba el río que bajaba del volcán, pero no, se metía uno al lago y salía uno como hielo, así todo, pero no para entrar. Y cuando uno lloraba, todos lloraban. Yo dije, ¿cómo le hacen para llorar tan fácil? Porque se conocen desde niños. Porque se casaba el primo con la prima del tío del otro y hasta entre familiares. Había una relación, costumbres de ahí. Alguien de 18 años, no, de 19, 20, decían, esta no se casa, esta ya está dura. O sea que ya, porque se casaban a los 15, 16, 17, 18, a los 20 ya eran duras, así decían ellos. Y era una vivencia que los mantenía. Se aguzanó la cosecha del elote y todos les llevaban de sus elotes. ¿Ya me expliqué, verdad? Yo recuerdo y sí, hay que comer gusanos, de todo lo que hay ahí en la sierra. Ejemplos: Josué. Josué es sucesor de Moisés para derrumbar los muros de Jericó. El Señor les dio a entender unanimidad. Pon a los hombres de guerra y van a hacer esto. Pon a los sacerdotes con los chofares y los van a tocar 6 días, tocando continuamente el 7º. Van a rodear la ciudad 6 días, una vez, el 7º día 7 veces. Y van a tocar continuamente. Y el 7º día lo van a tocar perseverantemente. El pueblo va a gritar cuando toquen los chofares y cuando se les diga. Los sacerdotes van a cargar el arca. Viene un ejército, dice, va a haber una retaguardia. Alguna ocasión en este mensaje pusimos uno que simbolizaba a los sacerdotes, los del AKXX. Y cuando sea el momento de que toquen los chofares,
y se dé la señal que dé Josué. Entonces, ya que rodearon la ciudad y de acuerdo continuamente y luego perseverantemente y todas las indicaciones, ese séptimo día van a tocar prolongadamente, el pueblo gritará a gran voz y los muros cayeron. Amén. Había unanimidad, aunque uno se destinó a hacer una cosa, otros otra, otros lo otro, porque estaban unánimes en la misma fe, en el mismo Dios, en la misma presencia, y sabían que era para la gloria de Dios, y sabían que era para derrotar a los enemigos que rodeaban y los demonios que estaban entre los muros, según el comentario. Y entonces los muros cayeron y fueron victoriosos. Amén. Amén. Es como una iglesia en los diferentes ministerios. Hay ministerios que parecen iglesias chiquitas y no hablan a los demás. Y no esto, ese es el diablo. La división y está restando es del diablo, la suma multiplicación. ¿Qué dice el Señor a Eva y a Adán? Multiplicaos. Aleluya. Con la división, las diferencias, no van por ahí. El Señor nos llevó a Cuba, nos llevó a Haití, como nos llevó a Suiza, como nos llevó a África, Canadá, Estados Unidos, al Caribe, como nos llevó a Finlandia, Armenia, Rusia, lugares tan diferentes, culturas tan diferentes. Nunca tuve un solo problema. Bueno, sí, en Haití casi nos matan, en Cuba y en Rusia. Pero fuera de eso, porque llegábamos tranquilitos, ¿no? Es otro país, es otra raza. Y íbamos aceptados. Y todas las congregaciones con sus detalles X y esto y el otro. Pero cuando había una unanimidad, pensar lo mismo, sentir lo mismo, luchar por lo mismo, esforzarnos por lo mismo, aquí es esforzarnos por una hermandad, por una aceptación, no viendo diferencias, sino sintiendo que todos somos iguales, hijos del Eterno, hijos del Todopoderoso. Amén. Considerar a los demás. Los muros cayeron cuando hubo unanimidad, que significa, ya dijimos el significado, una unión en este mismo sentir, pensar y desear. Y entonces los muros de división, de separación, de superioridad, los muros que afectan la vida en general, como hemos hablado de grupos, trabajo, vecinos, familia, matrimonios, los muros que impiden que exista la verdadera unidad o amor, van a caer esos muros, va a caer los muros de la mediocridad espiritual, de la tibieza, de la superioridad, se van a derrumbar. Y cuando hay unidad, hay unanimidad, los muros caen y entonces llegan las bendiciones al nombre del Señor Yeshua. Al nombre del Señor Yeshua. El otro ejemplo bien tremendo, bien fuerte y bien bonito es el del profeta Joel. El pueblo de ese entonces estaba siendo atacado. Dice la escritura que el ejército que los atacó
comparado con plagas de ese entonces, el revoltón, hablando de un tipo de calamidades, de plagas, atacan el pueblo, dice, destruyeron todo, la vid, que es el tronco que da la uva, la higuera, las ofrendas ya no había, sacrificios al Eterno ya no había, destruyeron el trigo, el mosto, el aceite, la cebada, la granada, la palmera, el manzano, y destruyeron el gozo del pueblo. Este es Joel 1 del 3 al 6. O sea, hubo un desastre en el pueblo. Y el Señor les da a entender es que la separación, si no está de acuerdo, abre puertas a los demonios. Y dice, porque vendrá como un león, con colmillos grandes y todo, y le llaman el destructor. Lea Joel capítulo 1 y 2, y sí es cierto, abre puertas a cosas más grandes, porque el pueblo abría esas puertas y destruyó todo. Eso hay que pararlo, ¿no? Pero no es fácil. En cualquier lugar, cualquier situación, cualquier etapa de la vida. Entonces, el Señor les da a entender es porque rompieron la unanimidad. Es porque no se ha entendido o comprendido. Y viene la exhortación que les da el Señor. Y les está diciendo es que ustedes esto, lo otro, aquello, dejaron esto, dejaron lo otro, dejaron aquello, y el enemigo entró. Dice un dicho coloquial que la unión hace que la fuerza. Pero el Señor empieza a hablar con el pueblo y dice: sacerdotes, el pueblo, los niños, los ancianos, oración y ayuno. Levántense, únanse, como dice David, porque grandes cosas hará el Señor con estos. Y las naciones dirán: ¿cómo se levantaron? ¿Cómo lo hicieron? La Alemania, después de lo de Hitler, quedó destruida. Económicamente quedó súper afectada. Y después fue reconocida porque Alemania, hablando de Europa, se dio una levantada increíble. Porque por ahí los presidentes que siguieron, o como les llamen por allá, influyeron. Fue un gobierno de años, pero en ese mismo sentido de levantar una nación, y se levantó de una manera asombrosa. No se diga a los chinos, una potencia mundial ahora, a su manera de ellos. Y por una unanimidad que les meten, llámele política X, lo que sea, tal vez los presionan y obligan, tiene que ser así, pero se levantaron. Israel, creo del tamaño de Guadalajara. China no los ha podido destruir, Rusia no los ha podido destruir. Tomaron las veredas de un río seco. Hablamos de Rusia en ese entonces y llegó el caudal otra vez del río y ya no dejó pasar al ejército. Los árabes, que no se comparan la cantidad, territorio, ejército, hombres, cuando nos atacaron y los quisieron tomar desprevenidos, hubo ahí
un mover del Señor confundió a los árabes. Solo dieron vueltas en tanques, en aviones, no podían llegar, se perdieron, se confundieron y no lograron llegar a atacar Israel. Lo que está pasando en Israel, a pesar de que se les condena, se les señala, ellos tienen un concepto y enseñanza bíblica de que hay que destruir todos los malos. Se llevan niños, ancianos y todo, pero ellos lo ven como almas que el Señor ha de rescatar para terminar completamente con las raíces de la maldad. Lo mismo pasó en el diluvio, Sodoma y Gomorra. Lo mismo pasó cuando las ciudades sean destruidas, porque había que arrancar todo, las almas de los inocentes, niños, bebés, ancianos, civiles, llámenles como sea, estaban ya destinadas y apartadas para no vivir en estos lugares de maldad. Mejor que se los lleve el Señor a que tengan un yugo de esclavitud como lo está existiendo en muchos países por la droga, por las violaciones, por los robos. Y hay quien dice, mejor regalo a mi hijo, mejor lo entrego, mejor que se lo lleve Dios para que no le vaya a tocar esto que viene o que se está viviendo terriblemente. Está hablando de una manera no que tiene que pasar, va a suceder, o que lo tenga que hacer usted con sus hijos o X. No, es parte de lo que viene de posturas en la Escritura. Porque Israel es hasta ahora indestructible. Muchos de los sabios y genios de la historia universal, hablo de todos los tiempos, como Albert Einstein, son judíos, descubridores científicos. ¿Es casualidad? Ellos se levantan, y no quiere decir que no tengan errores. No, hay unos que, no hablando mal de ellos, lo que es una verdad, porque son humanos. También hay de todo un poco por ahí. Pero a las 4 ya están de pie haciendo los mismos rezos. Todos ya saben qué día toca estos rezos y lo hacen. Para ellos el día para con Dios es viernes 6 de la tarde o sábado 6 de la tarde. Todo el día hacen Shabbat viernes, luego se pasan toda la noche a sábado, no todos, hasta sábado 6 de la tarde. Shabbat es una reunión familiar de 6 de la tarde en adelante, y todos tienen la misma lectura en todo el mundo donde hay judíos, los mismos cantos, todo. En la mañana lo que llaman Kiddush, que es servicio. Hacen también otra reunión más corta, porque el Shabbat luego dura 3-4 horas, terminan con una cena, y luego en la mañana practican una reunión, y luego antes de las 6 de la tarde, ¿cómo le llaman? Ya se me fue, el cierre del Shabbat, sábado 6. Y ahí termina el día de 6 a 6 de la tarde, rotación luna con la tierra, tierra con la luna. Pero dedican todo el día a la presencia del Señor. En todo el mundo, la misma lectura, los mismos rezos se le llaman leer los salmos, porque los católicos es a los santos, idolatría y todo ese rollo, ¿no? Diario se levanta desde la madrugada, desde niños, todos participan. Por eso es que hablo de la protección de Dios, del progreso de este pueblo. Había unidos judíos en todo el mundo. Cuando se les reconoce como una nación, oficialmente, están en Israel y vienen de todo el mundo y siguen llegando. Desde el tiempo bíblico fue un pueblo muy atacado, fue un pueblo que estuvo en guerras, fue un pueblo donde hubo maldad, donde hubo separación para con Dios, donde hubo unas de situaciones y siempre fue bien atacado, y tantos errores de este pueblo que también hubo con otros, es un hecho. Pero siempre
unánimes en la fe, siempre creyendo lo mismo, siempre viviendo lo mismo, hablo para con Dios, siempre obedeciendo los estatutos que ellos tienen, que nosotros tenemos algunos de ellos por ser bíblicos, no por ser judíos, y que de alguna manera o forma vemos las bendiciones. Y cuando hay un judío que se llama Yeshua, superior a todos los demás judíos que hemos mencionado, y a todos los sabios, y a todos los que se llaman grandes iniciados, conocedores, y a todos los que se llaman elegidos, y a todos los que se llaman hijos de los dioses, y a todos los llamados, como se les llame y como se les diga, el que nosotros tenemos como el enviado del Padre del Eterno es judío. Estamos dependiendo de una fe hebrea, israelita, judía. Pero es para todo el mundo aquel que lo acepta. Amén. Pero Israel es Israel por la unanimidad. ¿Sabe que ayer nos decían en los indicadores, los que más están creciendo son los testigos de Jehová, son los mormones? A nivel mundial tienen un librito día por día de cada mes, los testigos y los mormones, y día a día a nivel mundial y en todos los idiomas donde tienen grupos, los leen, todos leen lo mismo, diario, rusos, el Caribe, América, África, todos leen lo mismo, todos oran lo mismo. Es normal, y existe una unanimidad. Aquí viene la liberación. El 90% de los que vienen a la liberación son creyentes. Unos ni doctrina traen, iglesias donde ni doctrina les dan, otros hay, pero no entran. Y es increíble, ¿será que de donde más demonios hay es en las iglesias? Opresión, depresión, juzgándose, aventándose. Es una frase muy cruel, muy fuerte, y por ahí me van a criticar, pero no es postura mía, ¿no? Una cosa es tener errores, fallas, que hay que corregir y salir adelante. Pero hay quien dice así, donde más demonios hay es en las iglesias. Porque hay que echarlos fuera, unos vienen a que queden bien, otros no, otros ni cuenta se dan ya cuando es un yugo, una atadura de yugo de esclavitud. Y esta frase que dije es fuerte, no es mía, repito, y obvio que no estoy de acuerdo en ese sentido. Una cosa es el carácter XX, ¿no? Y otras cosas son demonios. Pero ya cuando es algo que rompe la unidad, que no hay unanimidad, que no hay comprensión, misericordia unos a otros, aceptación en medio de cultura de educación y de cosas así, entonces sí puede haber algo, independientemente de que puede ser la cultura, la vivencia, lo que se vivió desde niños, se hacen ásperos, van a la defensa por lo que vivieron y no captan que aquí no debe ser la misma reacción y tiene que ser como yo, necedad, y así, y no, y aquí, y allí. ¿Usted ha visto en YouTube cuando están los comentaristas de fútbol? Se dan unos agarrones y gritan y que no, que sí, que el árbitro, que allá, y tú qué opinas, no estoy de acuerdo, y son unos agarrones. No hay unanimidad, no están en el mismo sentir, cuesta mucho trabajo, ocasiones por ahí algo, ¿no? Y retomando Joel, el Señor les dice: únanse, oren, ayuno. Dice: los niños, los ancianos, las mujeres, los sacerdotes, corrijan, lleven las ofrendas, esto, cierren las puertas que abrieron. Y entonces llega la bendición. Se multiplica el trigo, el aceite, cebada, granada, los manzanos, y el gozo regresa. Y como dice la Escritura, la lluvia
temprana la que es a su tiempo y la tardía. Habían tenido lluvia temprana aún sin invocar al Señor las bendiciones que no se consideran. Pues luego tarda la bendición y la lluvia temprana está la que es a su tiempo, porque el pueblo entiende, entran en una unanimidad y todos somos bendecidos. Amén. Pero está la tardía, que tarda porque el pueblo no es unánime. Y entonces dice la Escritura, al final de todo esto, habla el profeta Joel y escribe: porque las mujeres profetizarán, los ancianos tendrán sueños, los jóvenes visiones. Y habla del derramamiento del Espíritu Santo, porque estaban juntos, unánimes, en el mismo sentir. ¿Cuántos decimos amén? Pues hablábamos matrimonio, familias, vecinos, todo, trabajo. Si hay unanimidad, vámonos para arriba. Pero si yo esto y el otro, yo aquello, no me parece, y nada más ver la gente ya no me gusta, qué sé yo, ¿no? Y cuando llegue el derramamiento del Espíritu Santo, ya vamos terminando en el libro de los Hechos. El Señor les dijo: ya que muere, resucita, 40 días les anda predicando, les dijo: quédense en Jerusalén. Juan bautizó con agua, pero van a ser bautizados, sumergidos en el Espíritu Santo. Amén. Y van a recibir un poder, decíamos, no solo de milagros, de sanidades, de portentos, no solamente de cosas, un poder para poder aprender a sanar, un poder que se puede usar para perdonar, para unirse, un poder de misericordia, un poder de bondad, un poder de amor, que es el poder que no utilizamos y que lo tenemos en nuestras vidas y que hay que activarlo, pero se necesita la humildad y el amor de Dios en nuestras vidas. Amén. Y dice la Escritura que obedecieron. El 1:14 de Hechos dice que perseveraban unánimes, todos juntos en el mismo sentir, en oración. Y luego estaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo, y todos perseveraban, todos estaban orando, que venga el poder del Espíritu Santo. Nadie pedía ganado, siembra, trigo, semilla, peces, alimento, heno para las casas, maderas, qué sé yo, no. Todos decían que venga el Espíritu Santo y nos visite. Todos decían: necesito esa presencia, necesito ese poder para unirnos. Nadie pedía nada diferente, todos pedían lo mismo para todos. El que tuviera hectáreas y hectáreas y miles de metros y muchos terrenos, el que tenía mucho ganado, el que tenía solo 2 reses, el que tenía 20 lanchas para pescar como el que tenía una, el que vestía de lino fino y el que vestía con una tela corriente como de costal, todos, el que tenía 20 pares de guaraches, el que tenía solo uno, todos pedían lo mismo, no viendo quién es más o quién es menos, porque era para la gloria de Dios, para la bendición del pueblo, que vendría el Espíritu Santo para todos, como estuvieran, como fueran, como vivieran, en la preparación que tuvieran. El Espíritu Santo es para todos, pero debemos de tener la unidad en el Espíritu. Amén. 'Amén'. 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 '
y las bendiciones vienen. Y Pedro está hablando de lo que había profetizado el profeta Joel. Y llegó de tal manera, hubo una locura ahí, parecían borrachos, y dicen, no, estos no están ebrios. Lo que pasa es que llegó el Espíritu Santo y los tomó. Y cuando usted es accesible, sensible, decíamos la frase, la petición, Espíritu Santo, dame una visitación especial. En mi caso siguen. El domingo anterior se dijo una palabra profética. Hasta el día 22 va a haber grandes bendiciones. Pero ¿cuántos lo creyeron y están orando diario? La visitación del Espíritu Santo. Tal vez no sea la economía, el trabajo, la salud, qué sé yo. Puede ser algo espontáneo que usted no esperaba. Si le dan el aguinaldo, la caja de ahorro, no sé, eso es algo normal. Estamos hablando de algo anormal. Pero ¿cuántos lo están orando, deseando, pidiendo? La visitación del Espíritu Santo varía, se manifiesta en muchas formas. En mi caso, en sueños, en revelaciones. Y dijimos ese mismo día, puede haber bendiciones el domingo anterior. Sí, ¿verdad? Con este culto. Y ¿usted ha visto la ropa hindú en aparadores? Es muy bonita, pero una blusita anda costando ahí casi 2,000 pesos. A Alejandra le gusta mucho esa ropa y yo pensé, algún día te voy a comprar una blusa de esas. Nos visitó una amiga de ella, de Perú, ya comió con nosotros. Y le dijo, el domingo pasado que dijimos este mismo día puede haber. Y le trajo 2 blusas hindúes preciosísimas. Tienen como piedritas, ¿no? Bien. No sé cuánto cueste cada una. Y dije, Señor, gracias por la palabra profética que vamos a recibir, que ya estamos recibiendo en el mismo día. Y los jugos que se están adquiriendo y que ya hay más testimonios, ya sanaron 2 personas con diabetes. Una de ellas ya usaba insulina. Otro sanó de los 2 riñones que ya no había otra más que la diálisis y sanó. La otra que le salió un tumor y en el seno y en 2 meses de tomarlo desapareció el tumor. Y como contactamos con los proveedores, dije, bueno, pues si está dando sanidad, no la economía, pues porque hay que comprar por 2 cajas mínimo, ¿no? Y nos la dan. Dice, los 2 pedidos que ustedes han hecho, y no en grandes cantidades, se ha comprado, sí, la caja, pero no así como precios X. Dice, siempre fin de año bendecimos a los mejores compradores y pagadores. Y cuando supieron que era para una iglesia, dijeron, ahí te van 10 jugos gratis. El mismo día, en domingo, las blusas y los jugos. Amén. No es presunción, no, es un testimonio de que cuando nosotros creemos en la palabra, si alguien recibe palabra o se da en general y lo cree, prepárese porque lo va a recibir. Pues no es suficiente creerlo, es necesario vivir la palabra. Yo escuché un predicador, no, más bien un profeta, que dijo, mi secreto es orar 5 horas en lenguas diario. Eso es para mí.
Y empecé a hacerlo, se vino una unción. Porque se da palabra a alguien y no es para él, es para todos los que oímos y la hace suya. Pero hay que practicarlo, hay que vivirlo. Ya viene Hanukkah, se pidió un papelito, sus 9 milagros para todo el año, pero tiene que orar diario por las peticiones, los milagros. Yo solamente sé de 3 personas que de los 9 lleva 5. Una hermana lleva 7 milagros, pero ha orado diario. Yo soy hombre, no me crea a mí, créale a Dios. Son 9 brazos de la menorá que se encienden y se celebra pidiendo esos milagros. Pero si no lo hacemos, si no vivimos la palabra, si no la practicamos, la bendición no llega completa, o llega en un largo plazo y no en un corto o medio plazo. Por eso es que no logramos muchas veces las bendiciones. Amén. Y aquí dice que todos los que creían fueron llenos del Espíritu Santo. Mientras otros criticaban, están borrachos, están locos, quién sabe qué, casi que el otro. Y los otros estaban en la locura como David, que bailaba y danzaba con el pueblo ahí en la calle. Y Mical, una de sus esposas de ese entonces, le dijo: Chusma, ¿cómo te ves, vulgar, corriente? Eres el rey y estás brincando ahí en la calle con ellos. Pues él estaba gozoso porque habían rescatado el arca que representaba y representa la presencia de Dios. Y mientras uno se gozaba lleno del Espíritu Santo, el otro, la otra criticaba. Y en el día del derramamiento del Espíritu Santo, los que recibieron no les importó que les dejaran ebrios, borrachos, locos, ridículos, porque sabían lo que tenían, lo que estaban sintiendo. Pero unanimidad. Oraron como les dijo el Señor, en la misma petición, en el mismo sentir. Y es cuando Pedro se levanta y dice: hey, estos no están locos, estos no están borrachos. Es lo que dijo el profeta Joel: en los postreros días de Dios derramaré mi espíritu sobre toda carne. Los hijos van a profetizar, verán visiones, los ancianos tendrán sueños, sobre los siervos vendrán. El Espíritu Santo lo derramaré, van a profetizar. Y luego habla de estos tiempos: daré prodigios en el cielo, señales en la tierra, sangre y fuego, vapor de humo. Habla de guerras. El sol se convierte en tinieblas, eclipses, la luna en sangre. Ha habido muchas lunas rojas. Antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, la segunda venida, y todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Está hablando de estos tiempos, pero antes de estos tiempos que ya estamos viviendo, de tanto problema con el sexo, de tanto problema con la delincuencia, con los secuestros, con la maldad. Antes dice: acepta, busquemos unánimemente, como familia, como trabajo, como grupo, como congregación, el derramamiento del Espíritu Santo, que es lo que nos va a dar la fortaleza, la resistencia, el valor de que venga lo que venga y como venga, y cuando llegue a nosotros, hijos, nietos, lo que tengamos nosotros en bendición, van a tener una herencia del Espíritu Santo, de fuerza, de poder, de presencia, y van a soportar. Y así, aún como guerreros de luz, como seres de luz, van a tener la gloriosa, maravillosa presencia del derramamiento en sus vidas, por los cuales deben estar haciéndoles sentir la misma experiencia, que los lleve a la misma vivencia.
y que ellos sientan esa unanimidad. Pero si no lo ven los padres y ven todo lo contrario, pero si ven lo mismo, como dijo Pablo, yo me siento lleno completo, tengo gozo, porque retomando la parte inicial y así terminamos, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, todos juntos, mismo sentir, misma vivencia, sintiendo una misma cosa. Consolación, amor afectivo, entrañable, misericordia, es lo que Pablo decía en Filipenses 2:1. No en la gloria, ya lo leímos. Y luego empieza a hablar del Señor Yeshua, ser como Él. Se despojó a sí mismo para que tuviéramos unidad, unanimidad. Filipenses 2:4, no superior a nadie mismo, dice no egoísmo. El mismo sentir como el Señor Yeshua, que no se aferró a sí mismo, se despojó. Hay que despojarnos. Yo no explicamos que tenemos muchas cosas muy bonitas, muy lindas, muy bellas, pero solo despojarnos y damos lo que no debemos dar. Vamos a despojarnos de amor, de bondad, de amistad, de misericordia, de comprensión, de entendimiento. Amén. Y el Señor manifiesta cómo podemos lograrlo. Obediencia, obedeció al Padre. Se humilló hasta hacerse hombre. Se humilló hasta ir a la muerte de cruz. Se humilló a sí mismo para que nosotros tuviéramos la unanimidad de Él. Él dijo, sed como yo soy. Por eso Él, desde el tiempo de Abraham, ya se declaraba el Shema. Es confirmado por Moisés. Escucha, Israel, escucha, pueblo del Eterno. El Señor nuestro Dios es uno y único. Cuando nosotros lo declaramos, nos estamos uniendo a ese decreto de Él. Todo el Shema no es solo la partecita que entonamos, no. Parte del Shema es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, fuerza, y mente, a ti mismo, a tu prójimo y aún a tus enemigos. Entonces vamos a ser uno con Él y Él uno con nosotros. Y vamos a entender su revelación, su voluntad, porque estamos unánimes con Él, unidos. No en una religión, costumbre, tradición, sino en una relación. Vamos a ser como Él. Y esa unanimidad para con Él nos va a llevar a una unanimidad con todos los demás. Y vamos a derrumbar muros. Y vamos a rechazar las langostas, la oruga, el saltono que atacó en el pueblo en el tiempo del profeta Joel. Y va a llegar la lluvia tal vez temprana, al tiempo o aún la tardía, pero va a llegar a nuestras vidas. Por eso es necesaria la unanimidad, es necesaria la unión. En la Iglesia Católica siempre dicen, los que fueron católicos, que iban a misa todos los domingos, que dicen, salúdese, deseese la paz, creo, ¿no? Y se saludan, ¿verdad? ¿Cómo se saludan? Ven, Isra, es un ejemplo nada más, hijo. La paz sea contigo, el amor de Dios. Le di la mano a este desgraciado que me cae gordo. Por dentro, ¿no? No digo de los católicos, Dios nos libre de... Aquí no pasa. Gloria a Dios, que aquí no pasa. Solo usted sabe si pasa. Cuidado con los rayos del Señor,
de estar en ese tipo de cosas, sin más sirviéndole. Cualquier momento llega, como dicen los hindúes, llega la karma. La palabra dice: lo que sembramos cosechamos, tarde o temprano. Es mejor, Señor, perdóname. Se dio una enseñanza. Cada oración que hagamos, sea en la comida, vamos al trabajo, regresamos, siempre perdona mis pecados. ¿Qué le van a decir? Ay, tanto perdón, pues qué tan pecador. Se va configurando. Aún pedir perdón en todo, y siempre que oremos, que cuando llegue la tentación cuando lleguen los demonios que van a poner en tentación, cuando llegue el consejo, ándale no te pasa nada, y cosas así, y hay una o siendo yo una prevención, y eso nos ayuda a no fallar. Amén. Por ahí una unanimidad para con el Espíritu Santo y con el Señor, si nosotros lo vivimos. Aleluya. Por ahí, don Arturito, busca tu fidelidad, por favor. Es un canto que, por favor, Benito, para vivir en unanimidad, lo dijimos al inicio, se necesita fidelidad. Amén. Eliseo siguió a Elías en todo. Y Elías le decía a Eliseo: ya quédate aquí ya. Y cada región, Oreb, el Jordán, todos los lugares había profetas y le decían: tu Señor, hablando Elías, no te va a dar la unción, no te va a bendecir. Y él decía: vive Dios. Y a pesar del rechazo de los profetas, de la palabra de Elías que le decía: quédate, él siguió fiel, porque estaba unánime con lo que decía su cobertura. Estaba de acuerdo. Ay, no estoy de acuerdo con lo que diga el pastor. Ay, no me parece. ¿Por qué a unos sí y otros no? Es que ustedes no saben lo que hay. Levantó uno y por qué no al otro, porque el otro trae problemas, el otro trae ciertas circunstancias. Pero también hay veces que Dios dice: déjamela. Quiero tratar con él o con ella. Yo ahí ya no me meto. Porque tenemos que entender que hay un trato de Dios con nosotros. Amén. Pero la fidelidad nos lleva a la unanimidad. Aunque me grite. ¿Qué dice el dicho ese coloquial? En un matrimonio donde luego la mujer es maltratada, o ahora al revés, porque ya el matriarcado está... Pégame, pero no me dejes. Amor apache, ¿no? Dicen por ahí. Esa no es fidelidad. Pero hay veces que hay que soportar un poco mientras la otra persona entiende la unanimidad. Y entra al parecer y al sentir. El hombre es la cabeza y la mujer se tiene que sujetar en todo. Pero el hombre tiene que ser el sacerdote del hogar en una autoridad de amor, como un sacerdote que intercede, que la bendice, se sacrifica por ella. Amén. No el machismo, no el matriarcado, unanimidad. Nos ponemos en pie. Entonamos este canto entendiendo que la fidelidad nos lleva a la unanimidad, tratando de sentir la letra y vivirla, porque la letra de los cantos trae el mensaje.